Pues muchas gracias a Dios por la bendición de estar en esta iglesia amada, con la familia amada, los abrazos recibidos de los hermanos y la llegada. Maravilloso, es un privilegio. Tuvimos un tiempo en Ucrania viviendo cosas inolvidables. Y ver cómo este evangelio, palabra de Dios, es el poder de Dios y que hace cosas que no somos capaces de hacer. Por ejemplo, consolar y traer paz en medio de la guerra. Y las personas dicen, oye, como dijo mi hijo cuando lo fui a buscar en el colegio, amigos, oren por mi papá porque está loco, va a Ucrania. En realidad, no significa que uno no tiene miedo, pero hay una convicción cuando Dios nos llama y tenemos que estar donde Dios quiere que estemos. Fuimos protegidos 600 días de guerra, durante el único tiempo en los 600 días en que Ucrania fue 100% exitosa en derribar todos los misiles, fue el tiempo que estuvimos. Luego que salimos, Rusia logró atacar y matar y destruir, en fin. Y el tema es vivir cosas que uno no conoce. Impresionante. Escuchar a un soldado en el culto, después de la prédica, hablarme cómo fue que perdió la pierna. Hablar con viudas. Hace una semana estuve predicando en una iglesia donde había más de 10 viudas. Quizá la mayor tenía 35 años, con hijos chicos, los maridos muertos en la guerra. Predicar un sermón que hasta hoy, una semana después, me escribe el pastor diciendo que Dios sigue hablando al corazón del pueblo. Tener preparado muchas prédicas y no lograr predicar ninguna de las preparadas, porque Dios siempre daba una palabra inédita al corazón. Y yo no estoy diciendo que es la manera común de Dios actuar, pero fue la experiencia vivida nuestra. Y como la iglesia de Cristo es hermosa, hermosa, independiente de nacionalidad, de denominación, la verdadera iglesia de Cristo es hermosa. Quiero dar gracias a Dios, a los hermanos que me enviaron, que oraron, que contribuyeron financieramente. Qué privilegio. Entonces me dieron un tremendo regalo. Cuando hubo el mundial de fútbol, ustedes saben que a mí me gusta el mundial, un par de hermanos me dijeron, pastor, te vamos a regalar la ida al mundial. Imagínate, Qatar, ver el mundial. Y yo dije, no tengo ganas de estar ahí. No tengo nada que celebrar en este momento. Por la guerra, los hermanos, los amigos ahí de Ucrania. Pero ahora, hermanos me regalaron estar en un lugar en que mi corazón estaba lleno de gozo y de alegría, a pesar de contexto difícil, que es la guerra. Y después en otros momentos seguramente me va a tardar un poco digerir muchas cosas. Yo quisiera compartir con ustedes tantas cosas hermosas que vivimos ahí. Pero ahora me toca compartir con ustedes la palabra de Dios. Hoy día estamos libres, terminamos la serie de los encuentros, caminando por el Antiguo Testamento. Ahora, hoy día libre, voy a predicar un texto
que está en Hebreos capítulo 11 y próximo domingo partimos una nueva serie. Hebreos 11. Yo no estoy seguro, pero creo que ya prediqué este texto acá hace un tiempo, pero estoy mirando y invitando a ustedes a mirar bajo una otra perspectiva. Hebreos capítulo 11, versículos de 1 a 3. Es quizás el texto más conocido de Hebreos. Es la única vez en que se define fe en toda la Biblia. Así dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, desde el versículo 1 hasta el versículo 3, dice: es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es la fe. Porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por medio de la fe, alcanzaron buen testimonio nuestros padres, nuestros hermanos creyentes. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Dios llamó a la existencia todas las cosas por el poder de su palabra. Y por fe creemos que lo que acabamos de leer es verdad. Es un tema extremadamente espiritual. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias una vez más en esta mañana por este tiempo precioso con mi iglesia, con mis hermanos. Qué privilegio tremendo, Señor, estar aquí delante de ti, con tu iglesia amada, en la comunión de los santos y ahora para meditar en tu palabra. Abra, Señor, nuestro entendimiento, nuestro corazón. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, esta carta a los hebreos fue escrita en un momento clave en la vida del pueblo de Dios, en que muchos hermanos estaban siendo tentados a dejar la fe y a volver a sus costumbres antiguos. Aquí especialmente estamos hablando de los judíos. Es por eso que esta carta habla tanto de fe y habla acerca de la presencia y de la incomparabilidad de Cristo sobre todas las cosas. Cristo es superior a la antigua alianza. Cristo es superior a todo. No hay nada que se compare a Él. Es un libro, una carta que se habla acerca de Cristo a los cristianos que están siendo tentados a retroceder en la fe. Y aquí hay una intencionalidad de decir lo que es la fe. No solamente en un contexto, en un concepto, sino como hombres de Dios y mujeres de Dios ejercitaron esta fe. Por eso tenemos un poquito más adelante la galería de los héroes de la fe. Primero habla de la naturaleza de la fe, la definición de la fe, y después muestra cómo esta fe fue vivida por estos hermanos, los llamados héroes de la fe. El autor de esta epístola introduce el capítulo más largo de la carta, que es Hebreos capítulo 11. Por 22 veces utiliza la misma expresión, por la fe, por la fe, por la fe. 22 veces. Toma, si no me equivoco, 12 ejemplos en el Antiguo Testamento de personas que por la fe agradaron a Dios y vivieron
para la gloria de Dios. Si yo te invito a mirar un poquito más atrás los 3 versículos anteriores. En el capítulo anterior, 10, desde el versículo 37, no sé si esta agua es nueva. Sí, gracias. Gracias. El versículo 37 del capítulo 10 dice, porque aún un poquito, el que ha de venir, vendrá y no tardará. Está hablando acerca de Cristo. Él volverá. Mas el justo vivirá por fe. Citando Habacuc capítulo 2, versículo 4. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Al Señor no le agrada cuando nosotros retrocedemos. Y ahí está el versículo 39. Pero nosotros no somos de los que retroceden. Eso tiene que ver por el contexto. ¿Por qué ustedes están siendo tentados a abandonar la fe? Nuestra fe está basada en Cristo, en su obra, en su sacrificio. Y esta fe más conectada con cosas que sí ya pasaron, pero tiene que ver con las cosas que esperamos en el futuro. Por eso está la definición que hace. Cosas que esperamos, es decir, que van a suceder en el futuro. Versículo 1 del capítulo 11 habla acerca de eso. Y dice que nosotros no somos de los que retroceden, sino los que tienen fe para preservación de alma. Bueno, entonces aquí él ya venía hablando de fe en el capítulo anterior. Y si nosotros miramos un poquito más adelante el versículo 6 de Hebreos 11, mira lo que dice. También es un versículo muy conocido. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces la gran pregunta que surge es, ¿qué es lo que es fe? Si tenemos fe y esta fe nos lleva a avanzar y nunca retroceder, que esta fe es condición sine qua non para agradar a Dios, es decir, no podemos agradar a Dios sin fe. ¿Qué es la fe? ¿Y cómo llegamos a tener fe? Entonces, cuando leemos este texto, el capítulo más largo de Hebreos, es hora de entrar en los pasillos de la historia, posicionarnos en esta vasta sala para contemplar las pinturas más famosas en la galería de los héroes de la fe. Vayamos a la exposición de este texto, que nos habla de la fe explicada, el concepto y el alcance de esta fe. En el versículo desde 1 a 3, lo que se obtiene esta fe, el testimonio de esta fe. Bueno, aquí, como les mencionaba, está la única definición de fe de toda la Biblia. Es interesante y yo quiero invitarles a ver la fe hoy de 3 perspectivas. Y eso está directamente conectado con el entendimiento que tenemos del Evangelio. Yo quería hacer esta conexión hoy. Quiero llevarles a pensar un poco más. El Evangelio es el único que tiene poder para transformar profundamente nuestras vidas. Y lo hace en 3 dimensiones. El Evangelio nos transforma desde 3 perspectivas. Primero, nuestras convicciones. La manera como creemos. El conjunto de doctrinas. Nuestra confesión de fe. Pero el Evangelio también transforma nuestro comportamiento. Nuestra ética. Cómo actuamos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Pero el Evangelio también transforma nuestra cosmovisión.
Es decir, la manera como vemos al mundo alrededor y la manera como nos vemos en el mundo, nuestra misión. Entonces, el Evangelio transforma nuestra convicción o nuestras convicciones, nuestro comportamiento, y el Evangelio transforma nuestra cosmovisión. El texto que hemos leído, que habla acerca de fe, para mí habla de estos tres aspectos. La fe desarrollada en nuestras convicciones, en nuestro comportamiento y en nuestra cosmovisión. La manera como vemos al mundo, la manera como explicamos la vida, la muerte, el sufrimiento, el propósito de la vida, el propósito por el cual vivo, el propósito por el cual me levanto en la mañana, por qué trabajo, la motivación por la cual hago todas las cosas. Entonces, hoy, cuando hablamos de fe, cuando escuchamos sermones acerca de fe, nosotros escuchamos eso: necesitas tener fe, fe, fe. Y mira, a veces la cosa se distorsiona de tal manera que comenzamos a querer tener fe en la fe. Y nos olvidamos del objeto de la fe. Lo más importante no es la fe en sí. No podemos decir, mira este hombre, esta mujer, qué tremenda fe tiene, mira qué grande hombre, qué grande mujer. Eso está mal. Porque lo que tenemos que exaltar no es la fe en sí, sino el objeto de la fe, Dios. Es Él. Nuestra fe está puesta en Dios, colocada en Dios, y solamente en Dios. Entonces, ¿qué es fe? Bueno, seamos inteligentes y quedemos con la definición que la propia Biblia nos entrega. ¿Por qué vamos a inventar la rueda? ¿Qué es la fe? En resumen, certeza de lo que esperamos y convicción de lo que no vemos. Así de sencillo. Pero ¿sabe cuál es la definición hebrea de fe? ¿Sabe qué significa fe para el hebreo antiguo? Firmeza, agarrarse. Y si nosotros depositamos la fe en el objeto de nuestra fe, que es Dios en Cristo, significa que estamos firmes en esta esperanza y estamos agarrados en esta certeza. Y no depende de nosotros. Porque fe y fidelidad son cosas que no logramos apartarlas. Fe y fidelidad caminan juntas. Y nuestra fe está basada en la certeza de un Dios fiel que servimos. Por eso nuestra fe es una fe inteligente, ¿cierto? Es una fe segura, no es un riesgo. Como dijo un filósofo Kierkegaard en la historia, él tenía una buena intención, quizás. Dijo que la fe era un salto en la oscuridad. Noruegués, si no me equivoco, de Noruega. La fe es un salto en la oscuridad. Significa, yo no sé lo que va a pasar, pero me tiro. Y hay gente que dice, oye, qué tremendo, es la fe, porque me voy aún sin saber el riesgo. No, eso no es fe. La Biblia dice que fe es certeza, convicción, no riesgo. Entonces, fe es la certeza de lo que se espera, cosas que en el futuro van a suceder, pero que nosotros vivimos como que se ya hubiesen sucedido. Eso es fe. El creyente vive como si Cristo ya regresara. El creyente vive con la esperanza de que Dios va a concluir todo el plan redentivo. El creyente ya vive con la esperanza
que a pesar que estamos em um mundo caído, Deus vai cumprir todas suas promessas. Por isso caminhamos mais que vencedores, como mais que ganadores. Por isso nossa vida é uma vida completamente diferente. Fuimos afetados, transformados, impulsionados a mirar este mundo bajo uma outra perspectiva. A perspectiva da fé, da certeza, de coisas que eu espero. O que é o que esperamos? Cristo volverá. Que é o que não vemos e sabemos que é correto? Não vemos a Deus, pero creemos em Deus. Não vemos os ángeles, pero creemos porque a palavra de Deus nos diz. Ou seja, nossa fé está basada em lo que Cristo já hizo, pero nossa fé tem que ver com o futuro, a esperança. E é por isso que o autor a los hebreus diz que a fé muitas vezes é ir contra a própria esperança. Quando o cenário é de dúvida, o cenário é, por exemplo, de guerra, o cenário não era favorável para os patriarcas, porque havia uma promessa de uma descendência larga, grande, pero todas as esposas eram estériles. E tiveram que ter esperança em la promessa de Deus, futuro. Abraão, o Senhor lhe dijo: eu haré de ti uma grande descendência, quando tinha 75 anos, e a los 100 não passa nada. E agora, ou seja, 25 anos depois, isso é fé. Deus revela estas coisas que não vemos aonde? Em sua palavra. As coisas que esperamos estão reveladas em sua palavra. Bueno, então, déjame hablar de estas três, quizás, matices ou maneiras de ver a fé. Primeiro, está a fé salvadora. Esta fé que Deus nos dá quando estávamos em la condição de muertos em nossos delitos e pecados, e esta fé que nos lleva ao reino celestial e que nos transforma de muertos em vivos, que tem o poder de hacer pecadores como eu, como tu, em hijos de Deus. Esta é a fé salvadora. É um regalo que Deus dá por graça, e eu passo a crer em Cristo por fé, e esta fé significa transferir ou trasladar toda a confiança que tenho em mim mesmo ou em mis ídolos em la persona de Cristo. Isso é a fé salvadora. E está também a fé como contenido de creencias. ¿En qué creo? Las doutrinas, el conjunto de quizás dogmas que creemos como iglesia, que son las cosas esenciales, fundamentales. Cuando nosotros empezamos a conversar con personas, ¿qué crees tú acerca del origen del universo? ¿O qué crees tú acerca de la vida, de la muerte? ¿Qué piensas tú acerca de la guerra? O sea, nosotros tenemos una manera, una óptica de ver las cosas, una perspectiva. Y eso tiene que ver con algo que llamamos de ortopraxia, que es lo que nosotros, como nosotros vivimos lo que creemos. Y tiene que ver con ortodoxia, que es lo que creemos nosotros. Entonces, esta es una manera de ver la fe. Pero también la manera práctica de ver la fe. La fe como el ejercicio de la piedad. La fe que es fundamental para agradar a Dios. La fe presupone obediencia. Por la fe, Abraham salió del lugar donde Dios le había llamado. Ele é chamado padre de la fé. ¿Por quê? Por sua obediência. Salió sem saber para onde iba. Confiou em la palavra de Deus. Eu não sei para onde vou, pero Deus me vai guiar, porque Ele me dijo. E esta fé também atua de
en todas nuestras facultades, en nuestra mente. La fe también es intelectual, la razón. De hecho, les quiero sugerir leer un pequeño libro, Creer es también pensar, John Stott. Creer es también pensar. La fe también es intelectual, es racional, pasa por la mente, la revelación. La revelación de Dios es decodificada por el ministro interior, el Espíritu Santo, en la mente. Dios abre nuestro entendimiento en la mente. Y este entendimiento abierto de manera intelectual, porque Dios está restaurando la mente, baja al corazón los sentimientos. La fe también tiene que ver con el corazón, con las emociones. Y también es volitiva, la voluntad, la práctica, la decisión de obedecer, de leer la palabra, de meditar en la palabra, de evangelizar, de compartir, de decir no cuando hay que decir no, sí cuando hay que decir sí. Eso también es ejercicio de la fe, que pasa por la mente, baja al corazón y se refleja en las acciones. Es progresiva. Esta es la fe que está hablando el autor. Bueno, entonces, esta fe, en estos 3 versículos podemos sacar algunas enseñanzas. Primeramente, que esta fe se desarrolla en nuestras convicciones, en lo que yo creo. Porque dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Primeramente, la fe se descansa en la palabra de Dios, en la revelación que Dios hace de sí mismo. Nosotros creemos en lo que Dios reveló en su palabra. La fe es el firme fundamento que sostiene todo. Todo. Raymond Brown dice que la fe es la respuesta humana a lo que Dios dice en su palabra. La fe es la certeza de las cosas y la convicción de los hechos. Cosas que se esperan, hechos que no se ven. Stuart Olliott dice, yo lo conocí, un viejito galés, que algunas cosas son invisibles porque aún no han sucedido o porque aún no las hemos alcanzado. Por lo tanto, la fe no es la certeza de lo desconocido, sino de lo invisible. El autor enfatiza un aspecto de la fe, el autor de Hebreos. Mira hacia adelante, a las cosas que se esperan. Mira hacia arriba, a los hechos celestiales que no se ven. La fe trata con cosas que pertenecen al futuro y las hace parte de nuestro presente. Desde luego, no es nuestra confianza la que hace actuales estas cosas, sino la promesa de Dios. Descansar en las promesas de Dios. La fe genuina se basa en la promesa de Dios y no en los deseos del que cree. No porque yo creo que así sería mejor, o no porque yo creo que este camino es mejor, no porque de esta manera es mejor. La fe no está comprometida con mis gustos personales, y sí con la revelación que Dios hace de sí mismo. Es la certeza en la palabra de Dios, en su poder, en sus promesas. Es la respuesta genuina del hombre a las realidades de la revelación de Dios. William Barclay dice que la fe es la expectativa de la primavera en medio de un frío terrible del invierno. Además, la fe
es para el creyente lo que el cimiento es para una casa. Proporciona la base confiada y segura sobre la que se construye todo lo demás. Mateo capítulo 7, versículo 24 a 27, cuando Cristo termina el sermón de la montaña, da el ejemplo de dos tipos de fe. Una fe basada en el conocimiento de la verdad, que es obediente, es como el hombre prudente que construye su casa en la roca. Y está la fe limitada al conocimiento de la verdad. El que construye su casa, el insensato, sobre la arena. Este tipo de fe no se sostiene, no aguanta la tormenta. Por eso Cristo dice, cuando llega la tormenta, la casa cae. Y esta fe que vemos aquí, la verdadera fe, está basada en la palabra de Dios, en la revelación de Dios, la convicción de lo que es, la certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Estas cosas están registradas en la palabra de Dios. Nuestra fe no es ciega, no es emocional, no es riesgosa. Nuestra fe es certeza y basada en las Escrituras. ¿Qué es lo que dice Pablo? La fe viene por oír. ¿Oír qué? La palabra. Sin Biblia no hay fe. Sin Biblia no hay desarrollo de la fe. Sin Biblia no hay progresión de la fe. Entonces ya estoy contestando una pregunta del final. ¿Cómo puedo tener más fe? Estudiando la palabra. Pero la fe también se desarrolla en nuestro comportamiento. Dice el versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Qué significa eso? Que estos hombres, estas mujeres fueron aprobados por Dios, por la fe. Fueron aprobados por fe. Y esto significa alcanzar un buen testimonio. ¿Cómo está tu testimonio? ¿Qué piensan las personas del trabajador Ariel? O cómo los apoderados del curso de mis hijos me ven a mí como un pastor. ¿Qué testimonio estamos entregando? No podemos ser motivo de vergüenza, porque Cristo dice, ay de aquellos. Es mejor tomar una piedra con una cuerda, amarrar en la pierna y tirar en el fondo del mar, que da un mal testimonio. Es la fe, es la certeza de que Él es Dios y que hay una clase de vida que Él quiere que yo viva y yo solamente viviré esta clase de vida por fe. Déjame hacer una relación que quizás tú todavía no has entendido lo que estoy hablando. La segunda venida de Cristo como motivación para un matrimonio santo. De eso estoy hablando. Somos un pueblo que aguardamos las promesas de Dios y por eso somos diferentes. Y vivimos una vida que agrada a Dios. Y esta vida que agrada a Dios es por fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Yo vivo, despierto, vivo el día, me acuesto, hago lo que hago por fe. Confiado en las promesas de Dios. La fe es esencial para una relación adecuada con Dios desde el principio de la historia. Los santos del Antiguo Testamento se acercaron a Dios por fe, como Dios mismo testifica en su palabra. Es Dios quien da el testimonio de estos hombres. Es Dios que está diciendo, Dios está diciendo que estos hombres eran hombres de los cuales el mundo no eran dignos. Un pastor de una iglesia importante en Brasil
Pastor Aguival, algunos aquí conocen, la iglesia de Piñeros, subió en la red social de la iglesia un video de una prédica que yo estaba haciendo en Ucrania. Y escribió, estos hombres son hombres de los cuales el mundo no era digno, no es digno. Yo, mi ¿está hablando de mí? Creo que está equivocado. Pero estos aquí, Dios está hablando de ellos. Dios, el Espíritu Santo, está entregando un testimonio. Hombres y mujeres que prefirieron morir a ceder en sus convicciones. Peregrinos, muertos, apedreados, pasados por la espada. El testimonio que entregamos, donde estamos, es fundamental. Ser aprobado por Dios. Hay un versículo en Romanos que un día yo estaba leyendo, en Romanos 16, que yo nunca me había fijado. La Biblia tiene este poder. Tú empiezas a leer, vuelve a leer, y de repente algo te salta. ¿Y cómo nunca he visto eso? Dice, Apeles, varón aprobado en Cristo. Y yo, Dios mío, la Biblia está diciendo que este hombre fue aprobado por Dios. Cuando Dios me mira, ¿qué nota Dios me está dando? ¿Me entiende? El testimonio. Yo sé que eso no depende de nosotros, no es nuestra fuerza, no es lo bueno que somos, no, es justamente al revés. La fe, la firmeza, está agarrada en Dios. Doy un buen testimonio porque Dios, por su gracia, me sostiene. Y mientras más cercano a la palabra, más cercano a una relación con Dios, mejor testimonio doy. Y esta es una declaración que va a preparar a los lectores para lo que viene. Cuando él va a empezar a hablar de los héroes de la fe. Ellos fueron aprobados por Dios. Estamos buscando aprobación de quién en la vida. ¿Dónde está nuestra identidad? ¿A quién queremos agradar? ¿Cómo sufrimos, hermanos, por esto? Somos como Elías. Somos como Elías, que recibe un WhatsApp de Jezabel. Te voy a matar en 24 horas. Y el tipo se muere emocionalmente, hasta llegar a una cueva, por una promesa. Te voy a matar en 24 horas. Y eso le lleva a pasar rollos en su cabeza. Pero la palabra de Dios envió un ángel que dice, come, porque tu camino será largo. ¿En qué crees tú? ¿En la palabra de Jezabel que dice en 24 horas está muerto? ¿O en la palabra de Dios dice tu camino será largo? Y él sufrió porque quitó sus ojos de Dios y miró la amenaza de Jezabel. ¿Sabía usted que la depresión, la ansiedad, en 70% de los casos es un sufrimiento inútil de cosas que nunca van a suceder? Sufrimos por cosas que pensamos que van a suceder y nunca suceden. Está el ejemplo de Elías. Te voy a matar en 24 horas. Él se arranca, se escapa, quiere quedar solo, no come, no duerme, quiere solo dormir. Y Dios le visita, oye, levántate. No, porque me quiere matar, yo estoy perdido, estoy solo, todos te abandonaron. Y Dios dice, estás equivocado. Solo por acá hay 7,000 que son fieles a mí. Y Jezabel dice, te mato en 24 horas. Y él está sufriendo. ¿Sabe cuál es la realidad? Pasaron 10 días. Elías estaba vivo. Un mes Elías estaba vivo. Un año Elías estaba vivo. 10 años Elías estaba vivo. Y por toda la eternidad
porque Elías nunca murió. Sufrimos por tonteras, porque no confiamos en Dios. Yo y tú somos así. Y por fin, hermanos, esta fe que transforma lo que creemos y desarrolla nuestras creencias, esta fe que impacta nuestro testimonio, nuestra vida cristiana, nuestro diario vivir, y esta fe que desarrolla nuestra cosmovisión, la manera en que nosotros vemos el mundo, los lentes con los cuales yo veo el mundo. Cuando yo hablo con un soldado sin pierna porque estaba en la guerra y perdió la pierna, y estoy predicando, hablando acerca del sufrimiento, y él tiene muchas preguntas. Cuando hablo con las viudas que estaban en este culto, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Yo les digo, los creyentes hacen estas preguntas. Job preguntó a Dios 16 veces, ¿por qué? ¿Por qué? Job hizo 34 quejas delante de Dios. Eso hace parte de nuestra naturaleza. Preguntamos, pero ¿cuál es la respuesta general que tenemos? Mi cosmovisión me ayuda a entender el mundo como está. ¿Por qué de la guerra? ¿Por qué de la pandemia? ¿Por qué de los robos? ¿Por qué de los asesinatos? ¿Por qué de las enfermedades? Nosotros sabemos por qué. Porque la palabra de Dios nos enseña. Porque nuestra cosmovisión fue transformada por la fe. Porque dice el versículo 3 lo siguiente: por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Las personas están buscando la respuesta de dónde venimos, cómo surgió todo eso, y empiezan a pelear evolucionistas, agnósticos, creacionistas. Nosotros sabemos de dónde venimos, el propósito por el cual existimos, para dónde vamos, y la respuesta a las preguntas esenciales de la vida determina una cosmovisión. ¿De dónde vine? ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Y para dónde voy después de la muerte? Muchas religiones no consiguen, no logran contestar estas preguntas. La cosmovisión cristiana tiene respuesta para ellas. Por eso es una cosmovisión. ¿Cómo veo el mundo? ¿Y cómo me veo en este mundo? La fe reconoce el poder de Dios. La fe proporciona comprensión de los eventos que no pueden ser completamente dilucidados de manera racional e intelectual. El relato de la creación que está en las Escrituras no se compone de leyendas antiguas o concepciones mitológicas obsoletas desde hace mucho tiempo, sino que es una revelación confiable de Dios que, sin embargo, solo es accesible por la fe. Solo por fe. Como dice Pablo en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, no podemos entender las cosas espirituales sin el Espíritu de Dios. Es imposible. Por lo tanto, entendemos que el vasto e insondable universo no sucedió simplemente y no siempre ha estado aquí. El universo se formó, la materia no es eterna como pensaban los griegos. El universo no llegó a existir por generación espontánea. El universo no es producto de una explosión cósmica. Incluso muchos ateos tienen dificultad con la teoría del Big Bang. Porque si tú estudias, muchos ateos dicen no, porque eso nos deja en problemas. Esto que existió antes de explotar, ¿de dónde viene? Tampoco tiene respuesta. Es una pena que muchos cristianos no saben dialogar con estas cosas. La palabra de Dios dice: estemos listos, prontos, preparados cuando nos demandaren la razón de nuestra esperanza. Y bienaventurado, bendecido, feliz el hombre que maneja bien la palabra de la verdad. La mujer que conoce la palabra de la verdad. Hermanos, por la fe, entendemos haber sido constituido el universo. Hay muchas cosas que yo podría decir,
Solo quiero recordar algunas cosas de la magnitud de la mente brillante de Dios por detrás de la creación, y yo por fe estoy seguro de estas cosas. Mira, las cosas son tan precisas. Nuestro planeta, por ejemplo, está rigurosamente en el lugar correcto. Si estuviéramos más cerca del Sol, nos quemaríamos hasta morir. Si estuviéramos más lejos, estaríamos congelados. Si la luna no estuviera exactamente donde está, no habría fenómeno de la marea, y si no hubiera tal fenómeno, las playas estarían llenas de basura y la vida sería imposible en la tierra. Creer en la creación significa también reconocer la soberanía total de Dios, tener fe en su poder, es aceptar también sus derechos sobre nosotros como criaturas suyas, aceptar nuestra dependencia absoluta en Él. Tener fe implica ver a Dios como la fuente y el agente responsable, no solamente de crear todas las cosas, sino de mantener todas las cosas como lo mantiene. Augusto Nicodemos, un amigo, dice: la ciencia no está en contra de la Biblia. Ambos, fe y ciencia, tienen el mismo autor. De hecho, los cientistas, naturalistas, filosóficos, es que va en contra de la Biblia. Porque los grandes científicos, los fundadores de la ciencia moderna, como Isaac Newton, eran teístas, creían en Dios. La Biblia y la ciencia van de manos dadas, porque tienen el mismo autor. La Biblia correctamente interpretada y la ciencia correctamente entendida nunca se contradicen. Algunas aplicaciones para terminar. Para aumentar la fe, necesitamos meditar y conocer la palabra de Dios. Es una decisión que tú tienes que tomar. Nadie la tomarás por ti. Nadie. El conocimiento de Dios es una decisión personal. La fe es como un músculo. ¿Cómo se dice que se atrofia, atrofia? Se atrofia. Si no la desarrollamos, es la fe. Debemos predicar, debemos creer en todo el Evangelio. Como hablamos al principio, para no ser una iglesia con convicción, pero sin comportamiento. Eso significa una iglesia nominal. O una iglesia que tenga comportamiento, pero sin convicción. Sería una iglesia legalista. O una iglesia que tenga convicción y comportamiento, pero sin una cosmovisión. Es una iglesia infructuosa, descontextualizada. La fe suma todas estas cosas y hace de la iglesia una iglesia actual, contextualizada, firme, una respuesta para esta generación, sal y luz. Somos llamados para esto, hermanos. Necesitamos desarrollar nuestra fe. Para ello, necesitamos estar cerca del autor y consumador de la fe, el Señor Jesucristo. El Señor que nos invita. Señor del universo, el Rey, a participar de su mesa. Sin Él, nada de lo que existe existiría. Él es el creador. Él es el mensaje y el mensajero a la vez. Nuestra fe, nuestra creencia está en Él. Nuestro comportamiento, la manera que vivimos, es por causa de Él. Porque podemos decir no al pecado por la santificación. No somos más esclavos del pecado. Creer en Cristo afecta nuestra manera de vivir completamente. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Gracias por esta fe que es un regalo tuyo. Ayúdanos a desarrollar la fe. Gracias por todo lo que creemos, hemos aprendido. Danos humildad para seguir aprendiendo.
Ayúdanos a ejercitar esta fe, a dar un buen testimonio. Y gracias por el entendimiento que tenemos del universo, de cómo se hizo todas las cosas y de por qué de todas las cosas. Ayúdanos, Señor, a ser inteligentes, sabios, consistentes en nuestra fe. Gracias, Señor, porque esta fe hoy nos permite ver todo lo que existe por nosotros en Cristo. Prepara nuestro corazón. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén. Quero invitar a los presbíteros que pasen adelante. Vamos a celebrar la Santa Cena. A los pastores Ignacio Rui